En este video vamos a hablar de uno de los temas de análisis de datos que se llama distribución de frecuencias. Normalmente los cursos de estadística pues inicia un poco trabajando con definiciones, se especifica muy claro que la estadística es la ciencia de los datos, entonces empieza a trabajar sobre qué tipos de datos hay, cómo se recolectan, cómo se presentan, utilizar cuadros, gráficos para presentar los datos, ese tipo de cosas. Y después de que ya se tiene eso, pues se pasa a una etapa que es propiamente el análisis de los datos. Una vez que ya los tengo resumidos en cuadros o gráficos, pues cómo los voy a analizar. Normalmente el primer tema que se aborda en el análisis de datos es los números relativos, ¿verdad? Para explicar un poco las herramientas que se utilizan para analizar por medio de razones, de proporciones, porcentajes, el uso de tasas de crecimiento en variables, los números relativos, los números relativos como los índices de precios o los índices en general, ¿verdad? Que permiten pues resumir en un único número, en un conjunto de variables para ver también su movimiento a lo largo del tiempo. Ya eso es de análisis de datos. Y después pues se pasa a la parte que se estaría iniciando ahora con distribución de frecuencias, que es el tema que estamos viendo precisamente, que vamos a ver en este video. Ok, cuando se trata de analizar, interpretar datos, sean de variables continuas o discretas de cualquier tipo de variables, hay tres elementos descriptivos que nos dan una información importante en los datos. O sea, suele dividir como en tres grandes áreas ese análisis de datos. Uno es la distribución de frecuencias, que es lo que vamos a intentar hablar un poco hoy. El otro es las medidas de posición o de tendencia central. Y el otro son las medidas de dispersión o variabilidad. Ok, para ver muy generalmente los tres, porque teóricamente pues, se abordarían en videos diferentes cada uno. Vamos a decir rápidamente por ahora que en las distribuciones de frecuencias lo que queremos ver es cómo están distribuidos los datos. ¿Okay? ¿Qué patrón tienen? Se suele decir que es con lo que analizamos la forma que tienen los datos. ¿Cómo están distribuidos los datos en general? La distribución de frecuencias para que nos dé una idea general de cómo están distribuidos los datos que estamos analizando. El siguiente punto es las medidas de posición o tendencia central que nos dicen, nos dan una idea de alrededor de qué valores se tienden a concentrar los datos. Es lo que se suele decir que con estas medidas lo que estamos tratando de ver es la posición de los datos. ¿A dónde están ubicados la mayoría de los datos? Mediante las medidas de posición o tendencia central se analiza esto y pues será en un video posterior. Y después, ¿qué tan alejados están los datos unos de otros? Es el tercer punto. Se analiza con las medidas de dispersión o variabilidad. ¿Tienden a estar muy cerca los datos? ¿Son datos muy parecidos? ¿O tienden a ser datos muy diferentes que se alejan unos de otros? Ok, eso lo medimos con precisamente las medidas de dispersión o variabilidad que se analiza también en otro video. Ok, entonces en términos generales los tres elementos o aspectos en los cuales se pueden analizar los datos de forma general, de acuerdo a su forma, de acuerdo a su posición y de acuerdo a su variabilidad. Entonces en este video vamos a hablar de la forma o patrón de distribución de los datos que se llama distribución de frecuencias. Muy bien, entonces empezamos hablando de una distribución de frecuencias. ¿Qué es una distribución de frecuencias? Dice que es una ordenación o arreglo de los datos en clases o categorías que muestra para cada una de ellas el número de elementos contenidos o su frecuencia. Es decir, nosotros vamos a agarrar todos los datos, tenemos un server de datos, imaginemos una lista larga de datos, no sé, puede ser de estaturas de 100 estudiantes de un colegio. Tengo en una lista hacia abajo las 100 estaturas desordenadas en centímetros. Yo quiero tener una idea de más o menos qué forma tienen esos datos. Entonces puedo utilizar una distribución de frecuencia, que es agarro todos esos datos y los agrupo en categorías. Voy a formar categorías y voy a ver cuáles de esos datos, qué grupos de esos datos o subgrupos de esos datos corresponden a cada categoría. Y pues vamos a tener una idea más clara de cómo son esos datos teniéndolos de esta forma resumida. Eso es precisamente lo que se llama construir una distribución de frecuencias. ¿Ok? Muy bien, el tema de distribución de frecuencias se suele abordar dependiendo del tipo de variable, si es una variable discreta o una variable continua. Creo que eso pues ya está claro, que es una variable discreta. Sabemos que una variable discreta es aquella que puede tomar solo ciertos valores dentro de un rango. Como por ejemplo cuando hay variables que toman únicamente de valor números enteros, como por ejemplo el número de hermanos que tiene una persona, ¿verdad? O la cantidad de veces que ha visitado al mes un supermercado, no sé.
Esos son variables discretas y las variables continuas, pues ya sabemos que toman cualquier valor dentro de un rango, ¿verdad? Suelen tener pues todos los decimales que queramos. Entonces, pues la distribución de frecuencias también va a ser un poquito diferente si se trata de una variable discreta o una variable continua. Entonces, vamos a empezar con la distribución de frecuencias en el caso de variable discreta. Y para eso vamos a analizar un ejemplo. En este caso vamos a suponer que se tienen los datos del número de hermanos de 32 alumnos de un colegio rural. Es decir, a 32 alumnos de un colegio se le preguntó a cada uno cuántos hermanos tenían y aquí tenemos las respuestas de los 32 alumnos. Un alumno dijo que tenía 3 hermanos, otro dijo que tenía 2, otro dijo que tenía 2, otro 3. Bueno, aquí tenemos entonces la cantidad de hermanos de cada uno de los 32 alumnos. Por ahorita es lo único que nos interesa para montar la distribución de frecuencias de variable discreta en este caso. ¿Ok? Muy bien, ¿qué puedo hacer yo con esos datos para poder entender más, tener una idea general de cómo es el número de hermanos para esos 32 alumnos, ¿verdad? Una manera pues es resumirlos y presentarlos en clases o categorías. Por ejemplo, para tener una idea de cuál es el mayor número de hermanos que suelen tener los estudiantes en ese cole, lo que podría hacer es agruparlos y una buena forma sería más o menos como esta. Yo podría decir, bueno, voy a ver 0 hermanos cuántos estudiantes tienen. Resulta que 0 hermanos solo un estudiante. Si buscan ustedes acá 0 hermanos solo hay un estudiante, entonces ponemos 0 hermanos, un estudiante. Un hermano, ¿cuántos estudiantes tiene un hermano? Si ustedes cuentan, pues van a ver que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces hay 6 estudiantes que tienen un hermano, 2 hermanos, hay 15 estudiantes. Pareciera que es el número más frecuente y de ahí viene la distribución de frecuencias, la palabra, la cantidad de hermanos más frecuente es 2 porque vea que son 15 estudiantes de los 32 que tienen 2 hermanos. 3 hermanos, 7 estudiantes los tienen y 4, 5 y 6 solo un estudiante para cada caso. Obviamente al sumar esto pues me tiene que dar el total de estudiantes que serían 32. ¿Okay? Entonces esto es lo que se llama una distribución de frecuencias. Tengo la clase o categoría y tengo la frecuencia, en este caso frecuencia absoluta se llama, porque nos da el valor absoluto o la cantidad absoluta, en este caso de de estudiantes que tienen la cantidad de hermanos o que corresponden a cada categoría. Ok, esto pues también se puede expresar en forma de una frecuencia relativa, que es calcular qué porcentaje de los estudiantes tienen cada cantidad de hermanos. Entonces, por ejemplo, un 3% de los estudiantes tienen 0 hermanos, un 19% de los estudiantes tienen un hermano. ¿Cómo se calcularon estos porcentajes? Pues muy sencillo, como se calcula cualquier porcentaje. En este caso, este 3% salió de dividir 1 entre 32%. Este 19%, 6 entre 32%. Y así fui montando los diferentes porcentajes de estudiantes que tienen cada cantidad de hermanos. Evidentemente, si sumo eso, pues me debería dar el 100% de los estudiantes. Esto es lo que se llama una frecuencia relativa. Una frecuencia relativa sería la que tiene la categoría, clase, y la respectiva frecuencia relativa, que se suele presentar en forma porcentual, aunque no es la única, como ya vimos cuando vimos los números relativos, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, esto es una distribución de frecuencias de una variable discreta, tanto la absoluta como la relativa. Vean que lo que consiste es en construir una serie de clasecitas que nos permitan resumir la información. Aquí, pues, más rápidamente podemos darnos cuenta que la mayoría de estudiantes tienen entre 1 y 3 hermanos, ¿verdad? Ven que aquí hay 6, aquí hay 15, aquí hay 7, la mayoría están aquí. O sea, lo normal es tener entre 1 y 3 hermanos, siendo la mayoría, pues, los que tienen precisamente 2 hermanos. Esa es un poco la idea. Porcentualmente, pues obviamente se va a presentar exactamente el mismo patrón. Los máximos porcentajes van a estar por acá, entre 1 y 3 hermanos. Esa es la idea de tener una distribución de frecuencias, ¿verdad? Poder tener esa idea general de los datos un poco más clara. Podemos presentar también un gráfico, donde siempre, en el caso de las distribuciones de frecuencias en el eje horizontal, que por cierto en este gráfico no aparece el rotulado, debería estarlo, va a aparecer las categorías o clases. En este caso, recordemos que las clases o categorías es tener 0 hermanos, un hermano, 2, 3, hasta 6. Y en el eje horizontal siempre se va a poner la frecuencia, ya sea absoluta o relativa. En este caso, la que estamos graficando es la frecuencia absoluta, ¿verdad? 0 hermanos, pues estamos viendo que es solo un estudiante, un hermano, estamos viendo que son 6 estudiantes, 2 hermanos, 15, etcétera. Ahí nos queda el gráfico de barras, que podría ser un tipo de gráfico que usemos. Sí, es muy importante
ver o tomar en cuenta que vean que las barras están separadas, no están unidas. Eso es lo correcto. Cuando estamos graficando una variable discreta, las barras, si es que use barras, deben estar separadas, no pueden estar unidas. ¿Por qué? Porque aquí no hay un continuo. Un estudiante o tiene 0 hermanos o tiene un hermano. Si pego las barras va a parecer que también podría ser que tenga 0.5 o 0.75 estudiantes, 0.75 hermanos podrían tener X cantidad de estudiantes y no es así, o tiene 0 o tiene 1, por eso las barras se ponen separadas y eso es una regla muy importante a respetar en el caso de los gráficos de frecuencia absoluta para variable discreta, ¿verdad? Que las clases no son continuas, sino que brinco de una a otra, ¿ok? Así que eso no se nos puede olvidar. Muy bien, en el caso de la distribución de frecuencias de variable continua, pues ahora estamos suponiendo que tenemos una variable continua, es decir, una variable que puede tomar cualquier valor dentro de un rango. Entonces, pues vamos a ver un ejemplo. En este caso se tiene el peso en kilogramos de un grupo de 60 estudiantes de un colegio, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo los 60 pesos, digámoslo así. Un estudiante pesa 63 kilos, otro 53, otro 60, etcétera. Ahí están todos los pesos de los 60 estudiantes. Esto es una variable continua porque el peso es una variable continua, puede tomar cualquier valor. Observen que está todo en números enteros, pero eso no quiere decir que por estar en números enteros no sea continua, ella sigue siendo continua, posiblemente esos pesos dieron con decimales y decidieron redondearlos, pero el hecho de que hayan decidido redondear los valores no significa que la variable deja de ser continua y se convierte en discreta, no, ella sigue siendo continua, pues simplemente es que la están presentando con números enteros, así que no nos confundamos con eso, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Primero que nada, antes de presentar eso que está ahí, ¿qué podemos hacer para poder resumir esa información? Para poder tener una idea de más o menos cuánto pesan los estudiantes de ese colegio, ¿verdad? Ok, lo que se plantea normalmente se suele hacer es hacer clases o categorías, ¿verdad? En este caso, pues, que ver qué cantidad de estudiantes se encuentran en qué pesos. Pero aquí, pues, parece que no aplica, como lo hicimos en la variable discreta, que de venir haciendo pesos específicos. Es decir, ¿cuántos pesan 50 kilos? ¿Cuántos pesan 51? Etcétera, porque nos quedaría, pues, una tabla exageradamente larga y al final, pues, quedaríamos prácticamente igual con los mismos datos que ya tenemos. Entonces, al ser una variable continua, lo que se suelen construir son rangos, es decir, estudiantes que pesan entre tanto y tanto, tantos estudiantes que pesan entre tanto y tanto, tantos estudiantes, y vamos construyendo rangos, y así vamos formando las clases o categorías en el caso de la variable continua. Entonces, vamos a ver cómo se hacen para construir esas clases, ¿ok? Muy bien, lo primero que hacemos es ir a buscar el valor menor y el valor mayor para saber en qué rango total se van a ir moviendo los pesos, ¿verdad? Y no ir a meternos en otros pesos o valores de pesos muy pequeños que nadie pesa eso, o pesos muy altos que tampoco ningún estudiante pesa eso. Entonces, al encontrar el valor mayor y el menor, sabemos en qué rango se mueven los datos. Y precisamente, si yo agarro el valor mayor, que es el peso de 88, y le resto el valor menor, que es el peso de 45, eso le resto 88 menos 45, obtengo 43. Y eso es lo que se suele llamar en estadística la amplitud de los datos. La amplitud de los datos siempre es el resultado de al valor más grande o mayor restarle el valor menor. Entonces, para construir las clases en la variable continua, lo primero que debo ir a calcular es la amplitud de los datos. Al valor mayor le resto el menor. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿cuántas clases o categorías voy a hacer? Entonces, la idea es la siguiente. Hay una regla general que dice que la cantidad de clases no debe ser menor a 6, porque si es menor a 6 quedan muy pocas clases y la información quedaría exageradamente resumida. Pero tampoco tiene que ser mayor de 15, porque si hiciéramos más de 15 clases, pues más bien la información o el cuadro nos va a quedar muy largo y vamos a perder resumen, que es lo que queríamos. Entonces, se sugiere como regla general que nos queden entre 6 y 15 clases. Entonces nos quedan 8, nos quedan 10, nos quedan 13, pero movernos más o menos entre 6 y 15 clases. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si yo quiero tener, por ejemplo, 8 clases, entonces voy a agarrar la amplitud y la voy a dividir entre 8. Y eso me va a dar 5.38. ¿Ok? También puede hacer que yo quisiera tener 10 clases, pues entonces lo divido entre 10.
para ver cuánto me da, puedo dividirlo entre 12, si quisiera 12 clases, etc. Pero vamos a suponer que yo quiero 8 clases, me da 5.38. ¿Qué es ese 5.38? Eso es lo que me va a decir es la amplitud de la clase, o sea, qué tan larga va a ser la clase, qué tan ancha. Entonces, 5.38, pues normalmente eso se suele redondear algún número porque trabajar con decimales pues, es un poco más complicado, las clases quedan muy feas y entonces lo redondeamos. En este caso uno podría redondear a 5 o podría redondear a 6, o sea, irme de 5 en 5, de 6 en 6. Vamos a suponer que nos gusta irnos de 5 en 5, ¿ok? Entonces las clases van a medir 5. Entonces la primera clase va a empezar, en este caso la vamos a empezar en el valor menor, que es 45. Entonces le vamos a sumar 5 y la primera clase va a ser los estudiantes que pesan entre 45 y 50 kilos. La siguiente clase pues va a venir por los estudiantes que pesan entre 50 y 55 y así, ¿verdad? Entonces, si nos vamos de 5 en 5, pues vamos a ver que nos va a quedar de 45 a 50 una clase, de 50 a 55, de 55 a 60. Y el último de 85 a 90 sería la última clase, de ahí ya no vamos a seguir porque el valor más alto es 88 y no tiene sentido pues hacer clases por encima de 90. Ok, el asunto es que, bueno, si ustedes hacen todas estas clases, pues resulta que no le van a salir 8, sino que le van a salir 9, porque al haber recortado aquí este punto 38, eso hizo que se me incrementara una clase más. Pero no hay problema. Recordemos que tengo que mantenerme entre 6 y 15 clases, así que tener 9 clases no hay ningún problema. Y parece que las clasecillas pues me están quedando bonitas porque se van de 5 en 5, ¿ok? Entonces, así quedarían las clases más o menos por ahora. Los estudiantes que pesan entre 45 y 50, los que pesan entre 50 y 55, etcétera, hasta llegar a entre 85 y 90. Pero hay un detalle importante que tenemos que cuidar. Resulta que las clases se dice que deben ser exhaustivas y mutuamente excluyentes. O sea, una vez que ya yo supuestamente tengo mi diseño de las clases, debo verificar que se cumplan esas dos condiciones en mi diseño. Deben haber quedado exhaustivas y mutuamente excluyentes. ¿Qué significa que las clases sean exhaustivas? El que las clases sean exhaustivas significa que el modelo de clases que yo monté no me puede dejar ningún valor fuera. O sea, todos los valores, en este caso todos los pesos, deben caer dentro de alguna de las clases. Eso es un requisito. Si algún valor se está quedando por fuera, yo debo ir a revisar mis clases y arreglarlas para que todos los valores caigan en alguna clase. Eso es ser exhaustivas. Pero también deben ser mutuamente excluyentes. Deben cumplir adicionalmente con esa condición. ¿Qué significa mutuamente excluyentes? Que un valor no puede caer al mismo tiempo en dos clases. Es decir, solo puede caer en una clase. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa que sean mutuamente excluyentes. Si revisamos en este diseño de clases que tenemos acá, si son exhaustivas, vamos a ver que sí. ¿Por qué? Porque todas van desde 45 hasta 90, el menor valor es 45, caería en esta clase, el mayor caería acá, que es 88, y las demás pues caerían en alguna de esas clases o en intermedias. Ok, entonces tenemos clases exhaustivas, pero son mutuamente excluyentes. Ahí topamos con un problema, porque si ustedes ven, esta clase termina en 50, pero la otra también empieza en 50, que por cierto, el valor de la izquierda, el menor de la clase, se llama el límite inferior, y el valor superior de la clase, el de la derecha, se llama el límite superior. Entonces, límite inferior y límite superior. Ok, en este caso, el límite superior de esta primera clase coincide con el límite inferior de la siguiente. Entonces, ¿qué pasa si alguien pesa 50 kilos? ¿En cuál clase lo meto? ¿En esta o en esta? Estaría ante un problema. Ok, entonces, obviamente, pues estas clases deben arreglarse no sean, eh, para que sean mutuamente excluyentes, es decir, que un valor caiga en solo una clase y no en dos a la vez. Entonces, en este caso, que no es la única solución, pero en este caso la solución que vamos a utilizar es la siguiente. Pondríamos los límites de la siguiente manera. Vamos a tomar el límite superior de cada una de las clases y le vamos a restar 1. ¿Ok? Entonces, este límite que antes estaba de 45 a 50, le vamos a restar 1 al límite superior y nos va a quedar de 45 a 49. Es decir, el 50 ya no va a ser parte de este primer límite. Primer clase, perdón. Esta clase que estaba de 50 a 55, ahora va a pasar a ser, en el caso del límite superior,
le restamos 1 al límite superior y nos va a quedar 54 en el límite superior. Entonces ya el 55 no va a ser parte de esta clase y así continuamos con todos los límites restándole al límite superior 1 para que los límites no se traslapen. Ya teniendo los límites de esa forma, entonces podríamos proceder a hacer toda la distribución de frecuencias que nos interesa. Entonces vamos a ver seguidamente ya cómo se monta la distribución de frecuencias. Muy bien. Vamos a quitar esto por un momento para no enredarnos. Ok, concentrémonos acá. Aquí tenemos los límites exactamente como los dejamos diseñados. Y tenemos pues que la primera clase es los estudiantes que pesan entre 45 y 49 kilos, los que pesan entre 50 y 54, y así sucesivamente hasta llegar entre 85 y 89. Si nosotros recordamos los datos que teníamos, el valor menor era un estudiante que pesaba 45 kilos, el cual se ubicaría en este límite, o en esta clase más bien, y el que tenía mayor peso era un peso de 88 y se ubicaría en la última clase. Los demás se ubicarían en estas dos clases o en alguna de estas. Lo que estaba revisando era que los límites continuaran siendo exhaustivos, es decir, que todos los pesos cayeran en algún límite y efectivamente se está cumpliendo. Entonces ahora tenemos clases exhaustivas y mutuamente excluyentes con este diseño que tenemos acá. ¿Qué procede ahora? Pues clasificar los datos. Entonces es ir a buscar dentro de todos los datos cuántos estudiantes pesan entre 45 y 49 kilos, cuántos pesan entre 50 y 54 y así sucesivamente. Si hacemos ese trabajo, vamos a ver que nos va a quedar los datos de la siguiente forma. ¿Ok? Un estudiante es el único que pesa entre 45 y 49, 6 estudiantes entre 50 y 54, 8 entre 55 y 59, 20 pesan entre 60 y 54 y así sucesivamente. Es evidente que si yo sumo todos estos valores, pues me daría 60. Ok, esto es lo que vamos a llamar la frecuencia absoluta o FI mayúscula. Se va a llamar también la frecuencia absoluta, ok. Muy bien, entonces ya tengo los datos clasificados, entonces ya tengo una distribución de frecuencias de variables continua. Únicamente pues necesito las clases y las frecuencias absolutas. Ok, pero todavía podemos hacer mucho más con estas clases, ¿verdad? Con esta distribución de frecuencias en general. Por ejemplo, al igual que hicimos con la variable discreta, podríamos calcular la frecuencia relativa, ¿verdad? Que sería ver qué porcentaje representan cada una de estas cantidades de estudiantes dentro del total de estudiantes. Entonces, ¿qué porcentaje representa este estudiante dentro de los 60 estudiantes? Vamos a ver, tenemos que fijar esa fórmula, perdón, esa celda, y me dice que 1.67. Copio esta fórmula hacia abajo y pues ahora voy a tener la frecuencia relativa. ¿Qué porcentaje de los estudiantes está en cada una de las clases? ¿Ok? Frecuencia absoluta y frecuencia relativa, igual como se hizo con la variable discreta. Observen aquí también que al igual que el análisis que hacíamos con la variable discreta, pues ya nos da una idea de a dónde están la mayoría de los estudiantes, entre qué pesos. Y vemos que están más o menos por acá. Estudiantes que andan pesando entre 55 y 70 kilos, la mayoría. Están por acá, ¿verdad? Esto nos da una idea de la forma de los datos, que es precisamente el objetivo de las distribuciones de frecuencias. ¿Ok? Todavía puedo hacer algo más, ¿verdad? Con estos datos. ¿Ok? Aquí ya yo los datos los clasifiqué y está bien, y aquí están las clases, pero hay un detalle muy importante. Estas clases, si bien es cierto, son exhaustivas y mutuamente excluyentes, ya hicieron su trabajo, es decir, ya nos permitieron clasificar los datos y calcular la frecuencia absoluta y pues de ahí en adelante la relativa y todo lo demás que queramos. Pero estos límites hay que volverles a hacer otro arreglo. Y es que recordemos que esto es una variable continua. Entonces, presentar los límites de esta forma es incorrecto, porque no puede existir un salto. O sea, vean que aquí vamos de 45 a 49 y después pegamos un salto de 49 a 50. O sea, no aparece entre 49 y 50. ¿Qué pasa? Hay un hueco ahí.
Entonces los límites deben corregirse. Una forma de corregirlos, otra vez, que no sería la única, es hacer lo siguiente, es al límite inferior restarle 0.5 y al límite superior sumarle 0.5. Entonces, en este caso, el límite inferior sería 44.5, que es 45 menos 0.5, y el límite superior sería 49.5, que es sumarle 0.5. Entonces, esto me llevaría a que este límite se pasaría a convertir en 44.5 a 49.5. Este otro se convertiría en, le resto 0.5 acá, 49.5, le sumo 0.5 acá, 54.5 y así sucesivamente. Los límites se me van a convertir ahora entonces de esta forma. Ok, estos son los nuevos límites y estos son lo que llamamos los límites reales. Estos de acá se les llaman los límites indicados, sirven para hacer la clasificación, pero después debo convertirlo a los límites reales, que son con los que realmente voy a trabajar, porque esto es una variable continua. Entonces, de ahora en adelante ya se sigue trabajando solo con los límites reales. Ok, ya aquí no hay hueco, de 44.5 brinco a 49.5 y de 49.5 aquí inmediatamente también arranca en 49.5 y así sucesivamente. Entonces ahora sí es un continuo reflejando la característica de la variable. Ustedes me pueden decir, profe, pero entonces volvemos al mismo problema de que, ¿qué pasa si alguien empezaba a 49.5? Bueno, no pasa nada, porque realmente ya fueron clasificados. Entonces, esto pues es simplemente un maquillaje que le hago a las clases después de que ya hice la clasificación para que reflejen su continuidad, ¿verdad? Muy bien, algunas de las cosas que se suelen hacer con estas clases, dado que es un rango la clase y nos gustaría tener un único número que la represente, pues vamos a buscar un número que la represente. Esto pues va a ver que es muy útil en otras cosas que se van a ver después. Entonces, ¿cuál es el mejor número que puede representar esta clase? Recordemos que esta clase va de 44.5 a 49.5. Se considera que el número que mejor representa a una clase de este tipo, que es un rango, es ir a buscar el número que está en la pura mitad de la clase. O sea, el número que está entre 44.5 y 49.5. Una forma de hacer lo que es simplemente al límite, hago lo siguiente, agarro el límite inferior, que en este caso es 44.5, y le sumo el límite superior, y eso lo divido entre 2. Y me va a dar 47. ¿Ok? Hago lo mismo con este, 49.5 más 54.5, y van a ver que les da 52. Este otro les va a dar 57. Y así sucesivamente. Este va a dar 62, 67, 72, 77, 82, 87. Ok, estos son todos los puntos medios de cada clase, es decir, el valor que se encuentra exactamente en la pura mitad entre el límite inferior y superior de cada una de las clases. Ok, este es muy importante para otros cálculos porque si se necesita un representante de la clase que sea un único número, pues precisamente el mejor representante es el punto medio, que después, como vamos a ver, se utiliza en muchos otros cálculos. Muy bien, tenemos entonces el cálculo del punto medio, por ahorita lo dejamos por ahí. Y ahora nos vamos a ver las frecuencias acumuladas, ¿ok? Es otro tipo de frecuencias con las que se trabaja, es ir acumulando las frecuencias. Entonces tenemos dos tipos, las acumuladas menos D y la acumulada más D. Las acumuladas menos D y la más D ambas se pueden calcular absolutas o relativas. ¿En qué consiste? En ir acumulando las frecuencias. Entonces, ¿cómo se calcula la acumulada menos D? Siempre aquí en la primera celda voy a tomar el primer valor acá de la frecuencia absoluta. ¿Ok? El siguiente valor, la siguiente celda, va a ser lo que tengo acumulado anterior más el valor correspondiente de la frecuencia absoluta en esa celda. Entonces aquí ya llevaría acumulado 7, que sería el resultado de 1 más 6. El siguiente valor, ¿cuál sería? Es a 7 le voy a sumar 8, ¿verdad? Que sería pues prácticamente esta misma fórmula que está acá. La copio hacia abajo. Entonces, 7 más 8 da 15, 15 más 20 da 35, 35 más 8 da 43, etcétera. Y vean que el último renglón me tiene que cerrar en 60 porque ya las acumulé todas. ¿Ok? Eso es lo que se llama la frecuencia acumulada menos D absoluta. La relativa es lo mismo, pero en términos porcentuales, que una forma puede ser pues también ir acumulando los porcentajes, o la otra pues simplemente es ir dividiendo este valor entre el total y multiplicándolo por 100. De cualquiera de las dos formas, bueno, hagámoslo en este caso dividiendo esto entre el total, que es 60, y aquí vamos a fijar la celda,
y eso nos da un 1.67 y copio hacia abajo la fórmula y pues me va a cerrar en 100%. Entonces ahora tengo más bien la frecuencia acumulada menos D, pero relativa en términos porcentuales. ¿Ok? Entonces esta es la menos D, nos vamos a la más D. La más D es muy similar a la menos D, nada más que en lugar de sumar de arriba hacia abajo, sumamos de abajo hacia arriba. Entonces hacemos más o menos el mismo ejercicio. En este caso, en la primera celda tomamos el primer valor y después nos vamos sumando hacia arriba. El acumulado anterior y se le suma el valor correspondiente. Y así voy haciéndolo hacia arriba y se me van acumulando todos los datos y pues debo cerrar en 60 también en este caso arriba, ¿verdad? Y la porcentual sería exactamente lo mismo que hicimos antes, sería el respectivo valor entre el total, ¿verdad? Que obviamente aquí me va a dar el 100%, pero al copiarla para abajo pues cada vez nos va a dar menos, ¿ok? Muy bien, entonces ahora tenemos la acumulada más D, ¿verdad? Que sería esta otra columna que tenemos por acá, o estas dos columnas, la absoluta y la relativa, ¿verdad? Entonces, esas serían las frecuencias acumuladas que también se suelen calcular y pues, se suelen utilizar para hacer análisis. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y qué significa cada uno de estos valores? Yo creo que esto sí está muy claro, ¿verdad? Todos los entendemos, pero las acumuladas. ¿Qué significa, por ejemplo, este 49? Son 49 estudiantes, evidentemente, pero ¿qué característica tienen estos 49 estudiantes? Recuerde que estos 49 estudiantes es la acumulación de todos estos estudiantes que están acá. Estos, perdón, pasa aquí. Bueno, son todos estos. Desde el 1 hasta el 6 son los 49 estudiantes. En este caso están, este estudiante número 1 que está acá es el estudiante más liviano de todos. Y estos 6 serían los que le siguen en ser más livianos a este que está acá. Y así sucesivamente estos 8. Eso quiere decir que este estudiante es el más liviano, pero estos 7 que están acá son los 7 más livianos. O podríamos decir que estos 15 son los 15 más livianos y así sucesivamente. Es decir, estos 49 son los 49 estudiantes más livianos de los 60 que hay. Ok, obviamente estos estudiantes todos van a pesar entre 45 kilos y entre 74 kilos. Este va a ser el peso que van a tener estos 49 estudiantes, entre 45 y 74 kilos. Entonces, con respecto a este 49 que está acá, ¿qué puedo decir yo? Lo que puedo decir es lo siguiente. Yo puedo decir que 49 estudiantes pesan menos de 74 kilos. Y por eso se llama la frecuencia menos de. Entonces, 49 estudiantes pesan menos de 74 kilos. Lo mismo podría hacer con este porcentaje. Puedo decir que 81,67% de los estudiantes pesan menos de 74 kilos. ¿Ok? Muy bien, igual podría decir con este 90, por ejemplo, 90% de los estudiantes pesan menos de, pero en este caso 79 kilos, y así sucesivamente. ¿Qué pasa con la acumulada más D? Funciona similar. En este caso, por ejemplo, concentremos en estos 17. Estos 17 estudiantes, más bien diríamos que son los 17 más pesados, porque están conformados por estos 6, estos 5, estos 3 y esos 3. Son los 17 estudiantes más pesados. Estos son los 3 más pesados, le siguen estos 6 y así. Entonces, todos ellos, los 17, son los 17 más pesados y todos van a pesar entre 70 kilos y 89 kilos, todos los 17 estudiantes. Entonces yo puedo decir que estos 17 estudiantes, o podría decir que 17 estudiantes pesan más de 70 kilos. Por eso se llama frecuencia más D. 17 estudiantes pesan más de 70 kilos. O me pueden ir al porcentaje y decir exactamente lo mismo. 28,83% de los estudiantes pesan más de 70 kilos. Y esa sería pues un poco la interpretación de las frecuencias acumuladas más D. Ok, entonces estamos hasta ahí con esta parte, ¿verdad? De distribuciones de frecuencias. Entonces, vamos a ver en un siguiente video, para no hacer este tan largo, una explicación de los tipos de gráficos que puedo hacer con estas distribuciones de frecuencias. Muchísimas gracias.